porque era a las 6, así que respeto a todo el mundo que entra a las 6, como igual queda grabado. Les cuento un poco cuál es la dinámica y la idea de nosotros tenemos después otro encuentro asincrónico y después otro sincrónico. Y a mí me importan mucho los sincrónicos porque un poco la idea es retomar algunas dudas que hayan quedado de la clase anterior. Nosotros tenemos comentarios o consultas que aparecieron en el foro, pero cualquier otra cosa, por favor, o prenden el micrófono. Yo ahora voy a contestar los tres que tengo acá que aparecieron en el foro, pero después cualquier duda o consulta, esta es la idea, ya que no nos encontramos todas las clases, las dos que nos encontramos, que podamos conversar lo más posible para que no se queden con dudas o preguntas o lo que fuera. Tenemos esta y tenemos la última, que justamente la idea también que la última, que es el cierre, sea online, que es lo más parecido a estar todos juntos. Así que yo voy a tomar tres comentarios, consultas que teníamos en el campus, y los voy a contestar. Dos son sobre el mismo tema, pero el primero que quiero contestar es alguien que dijo que le quedaba la duda de la clase uno, ¿cuándo se considera que un estudiante tiene dificultades lectoras? Y le queda la duda porque yo no hablé de eso. Todavía, esa es la clase de hoy. Hoy vamos a entrar en profundidad en dificultades lectoras, en dislexia. Pero así que espérenme hasta el final y también vamos a abrir a diálogo y conversación después de, así que eso. Y después las otras consultas, hay dos consultas que son muy frecuentes cuando conversamos con docentes sobre estos temas y que están relacionadas a lo mismo, que es cómo, cómo manejarse con las familias y con los profesionales cuando se hace una derivación con los diagnósticos. Yo voy a leer las dos que están, porque abarcan realmente los problemas que tienen todos ustedes en el aula cuando se encuentran con una situación de este tipo. Los docentes comienzan a ver manifestaciones de predictores en los niños y niñas desde muy pequeños, pero es muy difícil conseguir que las familias logren realizar el diagnóstico o dar con un profesional que luego no los encuadre desde lo emocional y lo termine derivando al psicólogo por el grado de frustración que presenta el niño, y no un diagnóstico efectivo para que ayude sobre la adquisición del aprendizaje. Espera que se me fue. Entonces se piden estrategias para el momento de dialogar o comunicar con la familia sobre una evaluación neurocognitiva. Y hay otra consulta muy parecida. ¿Qué hacer en los casos donde no tenemos acompañamiento de la familia o de los profesionales con el diagnóstico? Muchas veces los profesionales no diagnostican porque etiqueta al niño, pero considero, dice la persona que lo mandó, que es importante el diagnóstico porque nos permite saber dónde estamos parados y hacia dónde apuntar. Como verán, las dos tocan el mismo problema. Yo voy a hablar hoy sobre dislexia en profundidad, vamos a desarmar el concepto teórico de dislexia. Pero esto que hay cosas que nosotros podemos conversar un montón, podemos conversar, discutir, acordar, no acordar todo. Pero hay otras cosas que las podemos conversar, pero no las vamos a poder resolver, que es qué hacemos cuando una familia no acompaña o qué hacemos cuando un profesional no acompaña. Nos excede. Uno puede buscar la mejor forma. Tenemos una ventaja, que es que hoy por hoy está mucho más extendido la conversación acerca de las dificultades de aprendizaje, tanto en las familias, digamos, en los ámbitos no profesionales, como en los ámbitos profesionales. Entonces, hace 10 años era mucho más complejo que ahora, muchísimo más complejo. Ahora hay más formación, los profesionales específicos, ahora voy a ahondar un poquito en esto, ya que salió este tema, no lo tenía dentro de todas las clases, pero como tenemos tres clases por delante, lo que no entra en esta entra en la otra y lo que no entra en la otra. Así que los temas los vamos a cubrir todos y yo prefiero que no queden dudas de ningún tema y no apurarme con los temas. Tenemos tiempo por delante. Entonces, el asunto es el siguiente. Los profesionales que diagnostican trastornos de aprendizaje son los psicopedagogos, y para dislexia pueden ser los lingüistas o una fonoaudióloga con formación en neurolingüística. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver hoy, la base de la dislexia es el lenguaje. Entonces, pero eso lo vamos a ver después, es parte de la clase de hoy. Pero es muy importante entender algo que las dos personas que mandaron eso ponen ahí, que no es un diagnóstico que hace un psicólogo, no es un diagnóstico psicológico. Cuando mandamos a un niño
a un tratamiento psicológico o una evaluación psicológica o a una consulta psicológica, estamos poniendo el carro delante del caballo. Puede tener problemas de pasarla mal, autoestima, podemos poner un montón de nombres, pero es cualquiera que trata de hacer algo que los demás pueden y él no puede, se va a sentir mal. Pero no va a mejorar si no mejora en aquello que le es difícil, es decir, la dificultad de aprendizaje específica, por lo cual es muy importante. Entonces, yo creo que la mejor forma de acercarse a los padres es explicar algunos conceptos muy simples que son lo mismo que explicamos nosotros después a los niños también. Y es uno, los trastornos de aprendizaje no dependen del medio ambiente. Esto es un concepto que yo introduje la vez pasada y vamos a volver hoy. No dependen del medio ambiente, con lo cual sacar un poco esta idea de que si el chico tiene dificultad de aprendizaje es porque el papá o la mamá o el hermano o el tío o el primo o el perro o lo que fuera. No depende de la casa, no depende de la familia. Es más o menos 1 en 10. Es un porcentaje alto. No tiene nada que ver con la inteligencia, concepto que vamos a ver hoy. No tiene nada que ver con la inteligencia y no es discapacidad. Pero además, si se trabaja, mejora un montón, pero si no se trabaja, no mejora. Entonces, me parece que son las herramientas más completas, más concisas y más honestas para trabajar con los padres. Es bastante común, es solamente la dificultad para aprender, no es que no lo va a aprender, pero para poder saber si es eso y que nosotros podamos trabajar de acuerdo a la ley, vamos a ver ley más adelante en la clase 3 o 4, la que viene, la 3, que podamos trabajar y hacer todas las adecuaciones y acompañar a su hijo en este proceso, es importante un diagnóstico. Es importante un diagnóstico específico de lo que nosotros estamos observando. Porque el problema acá nos excede a todos los que estamos acá y a los padres. Y tiene que ver con el manejo de las obras sociales, de las prepagas y de los hospitales para los diagnósticos. Y eso nos excede, absolutamente. Van al hospital, los van a derivar al servicio de que el pediatra que el pediatra derive, que el neurólogo derive, que lo que sea, y entonces están yendo durante 2 o 3 meses, o en la obra social los derivan a la derivación del equipo de psicopedagogía que le hace una evaluación eterna, que es más un tratamiento que una evaluación, y que después, como bien dicen acá, no quiere poner el diagnóstico porque el diagnóstico etiqueta. Y lo que siempre decimos nosotros es, el diagnóstico es la puerta para la mejoría, es la puerta para que el niño entienda lo que le pasa, para que la familia entienda, para que el colegio entienda, para que entonces todos trabajemos con Juan y que Juan pueda mejorar. Sin diagnóstico no se puede hacer nada. Entonces, es muy complejo y hay una parte que realmente nos excede. Pero insisto, cada vez más hay una conversación sobre el tema que hace que sea cada vez menos difícil. Pero de vuelta, sí se van a encontrar con situaciones más complejas, sobre todo en zonas más alejadas, donde hay menos profesionales para el diagnóstico o tratamiento. Entonces, como dicen siempre los padres, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y es así, acá está lleno de profesionales, en Córdoba está lleno, en lugares está lleno y hay otros lugares donde hay muy poco. Entonces, la realidad es esa, hay poco, y no todos están formados, actualizados, no todos están actualizados en la formación, y durante mucho tiempo se pensaba que la dislexia era otra cosa. Entonces, eh, cuando pasa esto, nos encontramos con profesionales que no diagnostican o que derivan a su vez a psicología, etcétera, etcétera. Em, pero de vuelta, yo creo que son como 2 o 3 conceptos muy simples, los podemos retomar después de que veamos toda la parte teórica. No sé si hay alguna otra consulta que no haya llegado al foro de la clase grabada o de esto. Si hay alguna, se ponen el micrófono y preguntan. Esperamos unos minutitos por si hay alguna consulta. Parece que no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es así. Yo voy a entrar de cabeza, como diríamos, a qué es la dislexia, a cuestiones bien teóricas de qué hablamos cuando hablamos de dislexia. Em,
y voy a poner un reloj acá para una cantidad de tiempo X, pero voy a tratar de dejar un poco de tiempo para preguntas o dudas. Pero cualquier cosa los van poniendo en el chat si hay algunas preguntas, para no olvidarse, pero si aparece algún tema por ahí, de modo tal que lo podamos retomar. Como dije, lo que no completamos hoy va a la clase grabada y lo otro va al otro sincrónico, con lo cual no me molesta si hay muchas preguntas, al contrario. Así que dicho esto, ¿Puedo antes de que empieces, por este, favor, claro. dale, Hola. ahí hola, me sale una confusión o una duda, si se quiere, entre lo que es una oportunidad óptima de aprendizaje y no caer en, cuál es la mayor facilidad que tiene, ya sea para aprender, ¿no? Ya sea en visual, auditiva o kinestésica. En este sentido, que si bien lo que dice el texto es que no necesariamente, aplicando este formato que les es más útil al alumno, alumna, mejora su aprendizaje o mejora lo que adquiere. Sí dicen más adelante que tendría que haber una experiencia óptima de aprendizaje. Quiero saber cuál es la diferencia o en qué difiere una de otra. Me parece que no entendí mucho la pregunta, pero voy a contestar algo que es algo así como tirar una bomba y Dolores, no te rías. Los estilos de aprendizaje no existen, es lo que se llama un neuromito. No hay gente auditiva, visual o kinestésica. Eso es una idea que no tiene ningún basamento científico, que está muy extendido en todos los sistemas educativos del mundo, pero que no tiene ninguna relación con la realidad. No hay gente que aprende mejor con el cuerpo o escuchando o mirando. Todos aprendemos con el cerebro, todos miramos cosas, escuchamos cosas, no aprendemos logaritmos con el cuerpo porque es imposible. eh, y el aprendizaje no pasa por lo táctil, pasa por otros procesos. Así que dejando eso de lado, no sé si me querés reformular la pregunta porque no entendí lo otro. Por eso, ¿cuál sería una experiencia óptima de aprendizaje? Cuando uno le presenta a un alumno, digamos, ¿cuál sería? Dejando de lado esto, ¿no? De que no existen los formatos de aprendizaje específicos, ¿cuál sería? O dónde reforzamos. Ahí debería Depende estar. de lo que estés enseñando. Depende de lo que estés enseñando. La Ujú. experiencia óptima de aprendizaje no es un concepto abstracto, digamos, depende de qué vas a enseñar. Si vos estás enseñando a leer, tenés que tener una secuencia. Uno de los problemas que tenemos, que es lo que vamos a ver hoy, es que nosotros en Argentina tenemos una modalidad de enseñanza de la alfabetización que no contribuyen a que los niños se alfabeticen y que contribuyen a que todos parezcan con dificultades lectoras. Yo voy a recordarles un número: el 68,1% de los niños de sexto grado en las últimas pruebas regionales, las de UNESCO, ERCE 2019, prepandemia, están en los niveles más bajos de comprensión lectora. 68,1%. Eso no es dislexia, eso es enseñamos mal, muy mal. Entonces, experiencia óptima de aprendizaje depende de lo que vos vayas a hacer. La experiencia óptima, yo, si tuviera que pensar, diría, es aquella que está en una secuencia organizada, pensada de acuerdo a objetivos muy claros, medibles, mensurables y observables, y en el cual el docente plantea una estrategia de enseñanza que le permite al alumno aprender eso en ese momento, y a todos. Con lo cual va a depender de qué estés enseñando. Pero básicamente tenés que tener un objetivo muy claro y una secuencia pedagógica adecuada a eso. Si querés en términos muy vigotstianos, zona de desarrollo proximal cercana. Si lo querés en términos más cognitivos, algo que esté dentro de las posibilidades de las representaciones de los niños. ¿Contesta eso un poquito? Un poco. Buenísimo. Valeria, levantaste la mano. Hola, ¿cómo estás, Flor? Hola, no, un poquito me quedé pensando lo que preguntaba Juan Carlos y digo, me parece que es eso, digamos, depende en qué punto estés. Yo entiendo que una de las grandes dificultades que estamos teniendo, particularmente con la enseñanza de la lectura y la escritura, es que la pata, digamos, que pivota en el sistema de escritura es en general la que está más disuelta, ¿no? Digamos, no hay una enseñanza explícita. Lo que vos decías en el video, Flor, sobre el trazado de las letras que se ha dejado de hacer, con varios achaques, ¿no? Digamos, de que es conductista, de que no es significativo, pero que en realidad
digamos, no permite que el chico sistematice ciertas habilidades que tienen que promoverse, digamos, si no se desarrolla la correspondencia fonológica, ese chico, digamos, no va a poder escribir palabras simples, si no escribe palabras simples, no se escriben textos complejos, si no se escriben textos complejos, quién y cómo sostiene las famosas prácticas sociales de oralidad, lectura y escritura, ¿no? Digo, ahí, bueno, una buena práctica sería, no sé, estamos en la alfabetización inicial o estamos en la UP, bueno, alternar, porque hay muchas escalas en el lenguaje, entonces, ¿qué sería una situación óptima? Momentos de trabajo en que los chicos puedan concentrarse en el sistema de escritura, momentos de trabajo en que trabajen, que aborden las prácticas sociales, momentos de metarreflexión lingüística, eso creo que es lo que está como más disuelto en la enseñanza actual. Y si después hablamos del segundo ciclo de primaria, hay un supuesto sobre que las señas, digamos, operan eh, bastante, que es no hay un buen andamiaje para qué serían esas prácticas cada vez más complejas después de una alfabetización avanzada, ¿no? Digamos, las consignas son lee el cuento, lee atentamente, escribí, y no hay un buen andamiaje que explicite qué estrategias son las que usa un buen escritor, un buen lector para que eso suceda. Yo creo que si ajustamos esas dos variables, por ejemplo, ¿no? Volver sistemática y explícita la enseñanza del sistema de escritura en alfabetización inicial y esas estrategias cognitivas cada vez más complejas, que puede ser la reformulación, que puede ser la repregunta, que puede ser hacer inferencias, ¿no? Ahí eso sería una muy buena punto de partida para una situación de enseñanza, me parece que power por lo menos. Totalmente, y creo que tiene mucho que ver con esto que decía, que la única forma es tener objetivos claros. Si los objetivos no son claros, si son puntuales, es muy difícil, porque el que pasa un poco esto que vos decís, que lea, que escriba, es tan amplio, que escriba qué, que lea qué, cómo. Entonces requiere mucha interpretación, interpretación libre por parte de cada uno de ustedes, con lo cual los objetivos no son comunes en distintas regiones a los mismos niveles. En fin. Mariana, Hola, ¿qué ahí. tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad mi pregunta va un poco vinculada a lo que mencionabas recién sobre el diagnóstico y sobre las instituciones públicas y sobre bueno, el sistema educativo y la forma de enseñar, porque justamente aún sabiendo que la dislexia no tiene que ver con el entorno en el que está el niño o la niña, pero que sí requiere justamente una enseñanza explícita anterior. Digo, a la hora de diagnosticar, por ejemplo, soy psicopedagoga en un ambiente como de barrios vulnerables y muchas veces pasa que aún sabiendo que no tiene que ver con su contexto, bueno, a la hora de diagnosticar, cuando uno sabe que no se le ha enseñado de forma explícita muchas veces o que el entorno del hogar tampoco ha acompañado o que los padres son analfabetos, digo, esa línea entre, bueno, diagnosticar aún sabiendo que no tiene que ver con el contexto en sí, pero que hay un montón de cosas que uno tendría que tener en cuenta, que tendría que haber pasado ese niño o niña y que no sucedió. Y en un entorno donde, bueno, el tiempo es acotado, las técnicas también, bueno, de qué manera también abordar a un diagnóstico preciso teniendo en cuenta todas esas cuestiones. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto. Lo voy a contestar medio rápido porque esto es más de educativo que profesional diagnóstico, pero hay una cosa que es muy importante. Una cosa es la automaticidad, fluidez y velocidad lectora, que puede estar comprometida. Y otra cosa son los procesos para leer. Eso es lo que está comprometido en un niño con dislexia y no en el 68% de los niños que tienen bajos niveles lectores en Argentina. Por eso, una evaluación de dislexia requiere más que solamente escucharlo leer. Vos necesitas medir conciencia fonológica, el lenguaje, un montón de cosas que te vas a dar cuenta. El otro día, cuento esto, evaluación de la semana pasada, de un niño que viene de una ciudad del interior de Buenos Aires a hacer un diagnóstico, que está en tercer grado. Y entonces yo lo escucho leer y lee lento, lento, le cuesta. Comprensión lectora baja, contesta 7 preguntas de 14 en un texto para el nivel escolar, tarda un montón de tiempo, pero hasta ahí podría haber sido un niño, cualquier niño de la Argentina en el nivel, en tercer grado, porque el nivel lector era más, pero cuando entré a conciencia fonológica, las pruebas le dan 0, 0 en todo, pero 0 que le decís, decime una palabra con A, y se queda pensando, mirando al horizonte. Le decís árbol y auto, empiezan igual, no sé. Le decís, a ver, yo te digo sol, decime o l. Ah, no, eso es imposible. Ahí te diste cuenta. Por eso el diagnóstico requiere
no solamente pruebas lectoras, sino sobre todo los procesos para la lectura, que es lo que te marca la diferencia. ¿Te contesté ahí? ¿Te sirve? Bien, cualquier cosa me escribís. Mariela. Y creo que también la institución educativa es quien tiene que garantizar esto, ¿no? Independientemente de un contexto que no acompaña o de papás que quizás no saben cómo. Digo, si nosotros tuviéramos una educación sistematizada, trabajando las habilidades que las precursoras de la alfabetización, podríamos darle a todos las mismas posibilidades. Nosotros, de hecho, estamos trabajando desde el año pasado con Ana Borsone y aún en chicos que tienen dificultades estamos viendo progreso que hasta los docentes se asombran de que con el trabajo de conciencia fonológica y oralidad, esos chicos empezaron a avanzar a su tiempo, pero van avanzando. Entonces creo que la posibilidad de sistematizarlo y de trabajar realmente las habilidades que van a dar lugar a la alfabetización es como la clave. Seguro. Yo quiero aclarar algo que es muy importante. En Argentina el sistema educativo no se ocupa ni del diagnóstico ni del tratamiento. En otros países sí, nosotros no. Por ley no se hace. Digamos, corresponde a salud. Vos podés tener el equipo, podés tener el de la especial, el de la 500, el psicopedagoga, lo que fuera, dependiendo del tipo de institución, pero no podés hacer una evaluación en una institución escolar. Por ley, digamos, si haces una evaluación, te puedes comer una demanda brutal, pero sí hay dos cosas que son fundamentales de lo que vos decís y es, ¿cómo enseño a leer y escribir? Reduce la posibilidad de que haya niños que queden en el gris, que es un poco lo que decía hace un rato Mariana. Además, ¿cómo enseño a leer? Hace que todos los niños aprendan mejor, incluidos lo que decías vos, los niños que tienen dificultad. Pero además y sobre todo, si yo escucho leer desde el comienzo, primer grado, me doy cuenta enseguida quién no avanza. Con lo cual la derivación es mucho más temprana y me permite a mí como docente un trabajo mucho más de respuesta a la intervención en el aula, ir viendo exactamente qué niños están un poquito desfasados. Por supuesto que sí, por supuesto. Tal cual. Bueno, yo voy a vamos a empezar a hablar un poco de dislexia. A ver, Dolo, avísame si está bien, ¿no? Ahí. Perfecto. Bien, yo voy a vamos a entrar en dislexia. La clase pasada hablamos un poco de los trastornos de aprendizaje, un poco no, bastante, pero en términos más generales. Y hoy vamos a entrar específicamente en dislexia. Yo voy a tratar de evitar, y no me va a salir, hablar de alfabetización, pero vamos a ver cómo lo hacemos para no irnos tanto por las ramas nada más. Se calcula que más o menos el 10% de la población tiene dislexia. Es un número altísimo, muchachos, es altísimo. Ustedes piensen, solamente hagan, para cualquiera de ustedes que trabaja en instituciones escolares desde hace un año, 5, 10 años, piensen cuántos alumnos vieron, cuántos de esos tenían dislexia. Les van a sobrar los dedos de las dos manos y les van a faltar el 90% de los alumnos porque no tenían diagnóstico, porque uno no sabía. Entonces, es un número internacional, no son estadísticas argentinas. Nosotros, como en tantas otras cosas, tenemos poco número, poco dato, y los datos son difíciles de tomar, es costoso recabar información, pero como la dislexia es un trastorno neurobiológico, no es que hay un país que tiene más que otro. Hay idiomas más difíciles de aprender a leer, como el inglés, que tienen una incidencia más alta. Entonces se calcula que en inglés es entre el 10 y el 15, y en castellano es entre el 5 y el 10. Partimos de diferencia 7%, una bestialidad. Pero lo otro que pasa es que históricamente en Argentina, si vos tenías un chico que leía poco, habitualmente lo llamaban a los padres y le preguntaban, mire, ¿es la lectura importante en casa? ¿Le leen ustedes a su hijo? Bueno, hay libros en casa, con esta idea de que dependía del ambiente familiar que el niño tuviera o no dificultades. Y después de esto, habitualmente, lo que se le decía a la familia, bueno, léale un poco más, hay que darle más tiempo, ya va a ser clic. Y si no, hasta el famoso, hasta tercer grado podemos esperar. Todo esto es una catástrofe, una catástrofe. Primero, la lectura no es un proceso madurativo, es un proceso de aprendizaje, nadie hace clic. Segundo, cuando le damos más tiempo, que es lo mismo que hasta tercero puede esperar, lo único que hacemos es agrandar la brecha de lo esperado a lo que hace el niño, y ahí sí
todos los factores emocionales se van complejizando. El niño que no puede aprender a leer, cuando todos los demás aprenden, lo primero, llega a la casa y que le dice a la mamá, a mí no me sale, a mí no me da, yo soy tonto. Es así, uno le puede gustar o no, no es lindo decirlo, pero esto es lo que dicen los chicos. Y si uno no acepta la realidad de que eso es lo que siente el niño, es muy difícil trabajar. Entonces, por eso es tan importante, lo primero que uno le dice a la familia y a los niños es, la dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia, nada que ver con la inteligencia. Es una dificultad para aprender a leer, no es que no vas a aprender. Y el otro punto es que no depende de que la familia le lea un poco más o un poco menos. Cuando es dislexia, depende de que hagamos un diagnóstico y un tratamiento. Y acá vuelvo sobre lo que hablamos hace un rato, hay que trabajar, además de practicar la lectura, por eso lo puedo practicar en la casa con papá y mamá también, tenemos que trabajar todos los procesos que me permiten leer. Entonces, no va a caer la manzana del árbol un día, no es que, un día, ¿viste? Como dicen, no, ya va a hacer clic, no, no pasa. Pero como tantas otras cosas, hay muchos mitos en torno de la dislexia. Entonces, el problema de los mitos no es el mito en sí mismo, sino que uno está buscando algo que no existe. Entonces, como eso no existe, nunca puede llegar a una observación real de sus alumnos. El primero es que los disléxicos escriben al revés, o escriben en espejo, o invierten las letras. Y yo voy a hacer una explicación muy concisa, pero muy detallada, de por qué muchos niños escriben en espejo. No es que no escriben en espejo, muchos niños escriben en espejo. El cerebro humano está preparado específicamente para reconocer objetos y para reconocer caras en el mundo. Tiene áreas de la visión que me permiten reconocer objetos y caras. Y es fundamental, reconocer caras es evolucionario, tiene que ver con el desarrollo de la especie humana. Los animales reconocen caras. Si un gato bebé, un conejo bebé en el campo, no reconoce la cara de mamá gato y se va con mamá jabalí, es desayuno. Tiene que reconocer caras, si no la especie desaparece. Entonces, el reconocimiento de caras y objetos tiene que ver con la historia evolucionaria del cerebro humano. Pero además, los objetos y las caras tienen una característica fundamental, que tienen todos los objetos del universo, que es que yo los puedo rotar en el espacio. Eso es una silla en cualquier posición o una cara en cualquier posición. Y yo puedo agarrar cualquier cosa y dar la vuelta y va a ser la misma cosa en cualquier posición. Este es un patito en cualquier posición que yo lo ponga. Ahora, cuando yo me voy del mundo de los objetos y me voy a las letras y a los números, no sucede. Las letras y los números son los únicos objetos del universo que pierden su identidad cuando los roto en el espacio y no son más lo que eran. Acá la B se convierte en otra letra, pero en la mayoría no se convierten en nada. El cerebro humano, como vimos antes, no está preparado para esto. Está preparado para reconocer cosas que son simétricas. Yo la puedo poner de cualquier forma. En algún momento yo le tengo que enseñar al cerebro, mira, hay cosas que solo van para acá, o para acá, o para acá. De acá depende de la lengua. Nosotros escribimos para un lado, otros escriben para arriba, para abajo. Pero eso forma parte de la enseñanza explícita, decirle, mira, esta es la letra P. La letra P va para acá, no la puedes dar vuelta. Los chicos escriben en espejo, porque si eso es una silla, ¿por qué la B no es una B? Cualquier cosa es la misma cosa de otra posición, ¿por qué la letra se comporta distinto? Bueno, porque el cerebro necesita desarrollar un área visual específica para las palabras y los números. Y esto no es evolucionario. No lo tenemos, ninguno de nosotros lo tuvo cuando nació, ni al año, ni a los 2 años. ¿Por qué? Pues no habíamos aprendido a leer. Es lo que después vamos a llamar el buzón de las letras. Necesito un área específica que me permita leer. No lo teníamos antes. Entonces, los chicos en el proceso de aprender a leer escriben en espejo. Claro, sí es lo mismo para un lado o para el otro. Por eso, enseñanza explícita acá implica decir, solo lo podés poner para este lado, porque si lo pones para el otro lado deja de ser. Hay que decirlo. Pero no decirlo cuando el chico se equivoca. Hay que decirlo como parte del proceso de vamos a aprender a leer y escribir. Se escribe siempre para el mismo lado y se lee así, o así, o así, o así, dependiendo de lo que estén enseñando. Entonces, eso es fundamental. Por favor, apaguen los micrófonos. El otro punto es que los disléxicos compensan su dificultad con
dones artísticos, es decir, que los disléxicos son grandes artistas. Esto es porque se supone que Picasso era disléxico, era un gran artista. Pero, por favor, apaguen los micrófonos. Hay alguien con micrófono prendido. Entonces, lo que sabemos es que, por favor, hay alguien que tiene micrófono prendido. Si se puede apagar todos los micrófonos. Ahí está, me parece que ahí está. Lo que nosotros sabemos es que los disléxicos tienen dificultad para leer. Ahora, algunos son buenos dibujantes, pero son mejores dibujantes que lectores comparados con ellos mismos. No son el mejor artista de la clase. Tal vez sí, pero tal vez no. Cuando yo le digo a un niño, vos no te cuesta leer, pero sos un gran dibujante, le estoy mintiendo. Porque además puede suceder que tampoco sea así. Entonces, no, algunos sí, otros no. La dislexia, lo único que hace a los disléxicos grupo es que son disléxicos, ninguna otra cosa. O por ejemplo, que los disléxicos son más inteligentes o muy inteligentes. Entonces, una vez una mamá en una conferencia que vino con el niño, me dice, no, porque yo sé que mi hijo como es disléxico es brillante. Y yo le dije, mire, solo le quiero avisar que yo voy a decir que eso no es así. Lo cual no estoy hablando de su hijo, sino que no hay relación entre la dislexia y la inteligencia. Se diagnostica en general, independientemente, salvo que tenga discapacidad intelectual severa. Esto es la relación entre dislexia o lectura y inteligencia. Del lado verde están los que no tienen dislexia y la línea de arriba es el desarrollo cognitivo y la línea de abajo, la puntuada, es el desarrollo lector. Que como ven, va relacionado. En un disléxico no va relacionado. Entonces el chico que está acá en la edad y acá en la lectura dice yo soy tonto. Por eso hay que explicarle que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a los padres. Entonces, o que los disléxicos ven las palabras al revés. Entonces dicen, no, las palabras se me mueven, le bailan. Las palabras no bailan, la dislexia no es un problema visual. Lo que pasa es que para un chico es muy difícil de escribir, no puedo leer, porque lo ve, no es que no lo ve. Es muy difícil de escribir algo así como cada vez que veo esa letra no lo tengo automatizado y no sé cuál es y tengo que pensarlo. Eso es lo que sabemos nosotros, los profesionales, los docentes, pero no lo que sabe un niño. Y lo otro es pensar que la mayoría de los disléxicos es torpe, no se puede atar los cordones, tienen dificultades espaciales. De vuelta, no es así. Lo único que convierte a los disléxicos en disléxicos es la dificultad para aprender a leer, basada en una dificultad propia y no en cómo el sistema enseña. Eso está acá, que por alguna razón quedó en negro, después lo voy a pasar bien. Entonces, esta es una definición de fin del siglo pasado que se usó muchísimo y que es de Stark y Talal, y lo que dice que la dislexia es una severa dificultad para aprender a leer en ausencia de un obvio déficit sensorial o cognitivo. Y acá hay tres cosas fundamentales que no han cambiado. Uno, ahí dice leer, no dice escribir. La dislexia se diagnostica por la lectura. La escritura acompaña, pues son como las dos caras de la moneda. Pero si un niño lee perfecto y escribe mal, no tiene dislexia. Si lee mal, cumple los criterios para dislexia y escribe bien, sí tiene dislexia. Yo lo puedo separar. Y el diagnóstico se hace por la lectura. Pero acá viene el tema. Como en general en las aulas argentinas no se escucha leer en voz alta a los niños, la mayoría de las derivaciones escolares es por la carpeta. La maestra manda por lo que ve en la escritura, que es como la evidencia más tangible de los procesos de alfabetización de los alumnos. Pero el diagnóstico es por la lectura, por eso debo escuchar leer a mis alumnos. Después, segundo, uno solo lectura. Segundo, no se diagnostica en sordos ni en ciegos, es decir, déficit sensorial. No hay dislexia en sordos, no hay dislexia en ciegos. Porque lo que predomina como dificultad o como complejización de la lectura es el déficit sensorial. Y no se diagnostica en déficit cognitivo, es decir, en discapacidad intelectual. El punto es en qué corte se hace. Pero en un niño con 50 de coeficiente intelectual, no, pero 70 sí. 70 se puede diagnosticar. No se espera más esa diferencia
que tenía que tener una diferencia entre el coeficiente intelectual y el nivel lector. Eso que es la discrepancia, el modelo de la discrepancia, no existe más como modelo. Esto Stanislas Dehaene lo que dice es una dificultad para aprender a leer que no se puede atribuir a retraso mental, déficit sensorial o contexto familiar desfavorecido. Es decir, lo mismo. Solo lectura, ni sordos ni ciegos, no en discapacidad y contexto familiar desfavorecido. Acá estamos hablando de la marginalidad absoluta, no niveles de pobreza. Son cosas muy distintas. Pero además, y este es uno de los puntos fundamentales en que no sé si entraremos hoy, pero sí la próxima vez, aprender la dificultad de la dislexia, cómo decodifican las palabras. Son chicos que les cuesta automatizar, que cada vez que ven esto, tienen que decir ah. Entonces son chicos que uno los ve, que uno les muestra una palabra y se dicen, ¿y esta qué letra era? Y se ponen a pensar qué letra era. Cuando es un proceso totalmente automático, uno mira ahí y dice D-A-N. Yo puedo no saber cómo se pronuncia, pero leo D-A-N, porque conozco cada una de las letras. El proceso que les complica la existencia a los niños con dislexia es esa automatización de la relación grafema-fonema. Por eso una de las pruebas más importantes para el diagnóstico es la prueba de Rano, el test de velocidad de denominación rápida, pues la capacidad que tiene de traer desde el sistema el nombre de algo automático, totalmente automático. Entonces, esta que dice ahí alteración de la conversión grafema-fonema, es decir, le cuesta ver que cada vez que tengo este grafema digo ese fonema, o tengo esto y digo po. Eso le cuesta un montón. Y eso es un déficit que tiene que ver con el lenguaje, que es lo que vamos a ver. Esta es la... No sé qué pasó, que esto se fue el color, pero no importa. Esta es la definición de la Asociación Internacional de Dislexia, que les recomiendo que entren al sitio porque tiene todo en español también. Todo. Las definiciones, criterios diagnósticos, de todo. Vale la pena. Pero básicamente hay 4 cosas para tener en cuenta en esta definición. 1, que es un trastorno específico del aprendizaje, por tanto, de origen neurobiológico, lo que vimos la vez pasada. La dislexia no es producto de nada medioambiental, nada. Absolutamente nada. Es decir, se nace con esa predisposición. 2, se caracteriza por las dificultades en la lectura fluida y precisa. Por eso, si yo no escucho leer, nunca me voy a dar cuenta. Y acá fluido y precisa quiere decir, 1, que si yo leo, acá leería caracteriza, eso no es fluido. Y si yo leo caracterizando, no es preciso. Es decir, fluido y preciso es decir, es leerlo con un ritmo que me permite la comprensión y leo lo que dice, no le tiro a pegar, típico de los disléxicos. Le tiran a pegar. Es tal el esfuerzo que empiezan y después van con lo que pueden. Tercero, que es un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que es lo que hablábamos hace un ratito, la base lingüística de la dislexia, que es lo que vamos a ver en detalle. Y finalmente, que la consecuencia de esta dificultad es dificultades en la comprensión lectora y poco vocabulario, porque el vocabulario, una de las formas más importantes de aumento del vocabulario es la lectura. Si yo leo menos, aumenta menos. Si leo con más dificultad, me cuesta. Además de que muchos de los niños que tienen dislexia tienen dificultades del lenguaje y el léxico está ahí comprometido. Pero más allá de esto, estas son las grandes características de la definición de la Asociación Internacional de Dislexia. Esto es de los Sherwitz, que son como los próceres en su momento de la dislexia del siglo pasado, pero que siguen siendo, y que es un desorden dentro del sistema lingüístico. Es la habilidad para acceder a la estructura de los sonidos y entender cómo se relaciona esto con la P y esto con la A, con el sonido. Pero acá hay algo que es fundamental. Cuando hablamos del sistema fonológico, no hablamos de cómo pronuncia las palabras un niño. Eso es fonético. Mal usada la palabra fonológico, cuando los fonoaudiólogos dicen los procesos fonológicos, no, fonológico es como el mapa de los sonidos en la mente. Es entender que bato y pato tienen 2 sonidos distintos, b y p.
pero no es cómo los produce. El niño que no puede decir perro, dice pelo, perro, o sabe que lo está diciendo mal. Y si uno le pregunta, ¿se dice perro o perlo? Te dicen perlo, no. Sabe perfectamente, no es que si habla mal, lee y escribe mal. Eso no es así. Entonces, cuando hablamos de procesamiento fonológico es esto que después vamos a llamar conciencia fonológica. Y entonces sabemos que en los niños más pequeños, alguien decía en uno de los mensajes que uno podía tener una idea del riesgo de los chicos que muestran precursores. En niños antes de aprender a leer, los chicos que uno les dice, bueno, vamos a decir palabras que empiezan igual que auto, y empiezan pato, jirafa, o auto y empiezan bicicleta, moto, camión, porque es asociado semánticamente. Esos son niños que tienen un sistema fonológico flojo, que nos tienen que llamar la atención. Y que si después después vamos a ver un grafiquito, entonces después además vemos que cuando tenemos que empezar a enseñar a leer y escribir, ese chico, Juan, no avanza, está como empantanado, ese niño es candidato a una evaluación. Una evaluación no es el diagnóstico, el docente no diagnostica nunca. Entonces, cuando vamos a otros diagnósticos, la Asociación Internacional de Dislexia dice que se da en un coeficiente intelectual variado, es lo que decíamos antes, no está asociado a la inteligencia, y es un espectro, que es algo que yo voy a retomar en un ratito. Yo no corto sí o no. Las evaluaciones me dan unos porcentajes, me dan variaciones, me dan unos puntajes que me permiten el diagnóstico, pero no es blanco y negro. Va del blanco al negro y en el medio están todos los grises del mundo. Y ese es uno de los problemas para la derivación y el diagnóstico. Y otro punto fundamental para tener en cuenta es que ya hace bastante tiempo que descartamos totalmente esta idea de que existe la dislexia por un lado y por otro lado un lector pobre o otro trastorno lector. Señores, el único trastorno lector es la dislexia, no hay otro. Si el niño tiene un trastorno lector, tiene dislexia, si no, no tiene ningún trastorno de la lectura. Son cosas distintas, pero todos nuestros alumnos en Argentina son lectores pobres, pero eso no es un trastorno de aprendizaje, eso es que les enseñamos mal. La responsabilidad cae en el sistema, no en el niño. Pero por eso yo necesito entender esto. La dislexia es el único diagnóstico que yo tengo referido a la dificultad lectora. Y el otro punto, que es algo que hablábamos algo antes, tiene que ver con algo que este señor Fletcher, que es un investigador muy importante, en un artículo del 2007, acá está citado en inglés, pero acá va en castellano, dice, el origen neurobiológico de la dislexia, con alta evidencia de heredabilidad, dice, eso no lo dudamos, dice, pero, y acá es lo que me importa, hay factores ambientales que pueden contribuir a bajar el riesgo y además puede ser prevenida en muchos chicos con dos cosas. Intervención temprana en dos ámbitos. Uno, cómo enseño a leer y escribir. Métodos explícitos y estructurados le permiten aprender a todos. Los niños con dislexia aprenden mucho mejor que los métodos que tenemos nosotros, que se quedan totalmente fuera del sistema. Y además el trabajo de conciencia fonológica, desde inicial y en adelante, y la evaluación. Nosotros vamos a ver conciencia fonológica en la clase que viene. Entonces, ¿cómo sabemos lo de la neurobiología? Porque sabemos, ese es un cerebro, miren acá, el cerebro el que tiene más, estos son imágenes cerebrales, lo que ustedes ven acá, rojo y amarillo son las áreas que están en uso, las áreas que el cerebro está reclutando para la tarea. Este es un cerebro de cualquiera de nosotros leyendo y el cerebro de al lado es de un disléxico leyendo lo mismo. Miren la diferencia. Acá lo tienen de vuelta. Miren la diferencia de un cerebro de un lector típico o un cerebro de un disléxico. Esto es el nivel de esfuerzo que tiene que hacer para compensar todo esto. Miren, esto no está. Esto es lo único que está y esto no está. Acá lo tienen lo mismo. No disléxico y disléxico. Lo que sí sabemos, y esto es importante, es que si yo con los chicos que tienen dislexia hago tratamiento, terapia específica para la dislexia, las imágenes que voy a tener después están entre las dos. Nunca voy a tener exactamente la misma que tengo yo que no tengo dislexia, pero voy a tener imágenes mucho más cercanas si el tratamiento fue exitoso. Y sabemos que los tratamientos pueden ser exitosos. Entonces,
¿Cuál es la neurobiología? Se supone que tiene que ver con la migración neuronal, con algunos genes que posibilitan el proceso de que las neuronas, donde cuando se conforma el cerebro, que están como anidadas acá abajo y migren, naden hasta donde tienen que quedar. Esta es la hipótesis original de la dislexia de Gershwin y Galaburda, que eran los dos famosísimos de los años 80, y que estudios posteriores confirmaron que lo más probable es que sea así. Pero sobre todo tiene que ver con un componente genético, pero ¿qué es lo que hace esto? Que esta área que está acá, que es el buzón de las letras, la caja de las letras, que es las redes neuronales que tenemos solamente después de haber sido alfabetizados, se conformen de modo incompleto, pobre, digamos, que haya dificultades en esta área. Esto es el lenguaje, esto es la visión. Yo miro una letra y produzco el sonido. Esas dos áreas son las que se reclutan en el cerebro humano, que es un cerebro eminentemente lingüístico y visual, para poder leer. Entonces yo conformo redes neuronales entre esas dos áreas y me permiten leer. Esto algunas veces no se da de modo eficiente y esa es la dislexia. Y como es genético, sabemos que es fuertemente hereditario. Eso que tienen ahí es una familia donde todos los negritos tienen dislexia. Entonces, esto es muy importante, un dato, uno dice, bueno, y para mí, maestro, ¿para qué me importa? Y porque si yo tengo a Sarita en cuarto grado que tiene dislexia y Juan está en primero, es el hermano de Sarita, le cuesta un montón leer, tengo que prestar mucha atención porque es fuertemente hereditaria. No necesariamente hereditaria, porque no heredamos exactamente todo, heredamos los genes cruzados de papá y mamá, con lo cual puede estar o no, pero es fuertemente hereditaria. Y como es genética, es una condición a lo largo de la vida. No se cura como el resfrío. Es una condición como la diabetes. ¿Qué quiere decir? Que cuando veamos ley y todas la acomodación de estrategias que hagamos, todo lo que se haga con un niño que tiene dislexia en segundo grado, el niño puede pedirlo a lo largo de todo su sistema educativo, primario, secundario y universitario. Que después se haga o no es otra cosa, pero yo soy disléxico, no tengo dislexia si me va a pasar. Y eso no es ponerle un rótulo a nadie, es explicarle a él, a su maestro, a sus compañeros, a sus padres y todo, que le cuesta más aprender a leer. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque le tocó. ¿Alguien quiere que le toque? No. Entonces tampoco es por ahí para ir diciendo que es el don de la dislexia, como dicen muchos, y que no, claro, el don de la dislexia. No hay ningún don. Nadie que tiene dislexia quiere tener dislexia. Y finalmente, hablando en términos generales, es un espectro. ¿Qué quiere decir? Que solo el 10% de todos los disléxicos es muy severo. Solo el 10% es muy severo. El otro 90% hay de todo. Niños que les cuesta la comprensión, niños que les cuesta aprender la decodificación, niños que leen muy lento, niños que leen con muchísima dificultad y un 10% les cuesta un Perú, como se dice habitualmente, alfabetizarse, pero solo el 10%. Pero todo es con tratamiento. Sin tratamiento no mejoran, porque no es un proceso madurativo. Entonces, esto es un poco como un gráfico casi de cómic del modelo dimensional de la dislexia. ¿Se acuerdan que yo decía que no tiene un punto claro de corte? No es que yo corto acá negro y blanco. Y no, ven que acá estos tienen cara triste y acá están recontentos. Estos leen muy bien, leen bárbaro. Esta es la media. Estos son los que tienen dislexia. Ups, se me fue. Vuelvo para atrás. Estos son los que tienen dislexia. Y el corte está acá, entre este y este. No es que no puedo hacer el diagnóstico y vuelvo. El diagnóstico ahí, la diferencia va a estar seguramente en los procesos fonológicos, en el test de denominación rápida y en cómo mejora cuando empiezo el tratamiento. Entonces, el tema de que sea un espectro de seguridad muy variado hace que no, alguien diga, y no lo puedo diagnosticar porque todavía no sé, todavía puede ser que lea el otro. Entonces, problemas diagnósticos hemos escuchado, he leído informes de psicopedagogas que dicen que no se puede diagnosticar dislexia porque todavía no lee un niño en tercer grado. Eso es
la muestra de la barbaridad profesional, porque no es solamente medir la lectura, sino los procesos para leer. O que todavía no se puede hacer el diagnóstico porque no lee, o que sabe leer, pero no importa que lea mal, sabe leer. Entonces, es un problema que sea un espectro para el diagnóstico y es un problema para la derivación escolar, por las mismas razones, porque además tenemos unidad pedagógica y porque además tenemos hasta tercer grado, y porque la idea histórica es que hasta tercer grado podemos esperar, lo cual hace que sea todo un problema, exactamente. Y que cada uno tiene sus tiempos. La lectura no es un proceso madurativo, como caminar. Se camina más o menos al año. Si un niño no camina al año y medio, va al neurólogo, obligado por el pediatra, porque está fuera de la media. La lectura es lo mismo, debería ser lo mismo. Entonces, esto es, así como Estados Unidos tiene el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales, donde se estipulan todos los diagnósticos que se pueden hacer, este es el CIE-10, que es el europeo. Y a mí me interesa porque en el CIE-10 dice que los disléxicos pueden tener dificultades con todo esto. Y entonces mucha gente dice, no, como no cumple uno de estos criterios, no tiene dislexia. Y acá lo que dice es que puede tener alguno de esos, no tiene que tener todas estas dificultades. Puede tener, puede no tener, puede tener. Entonces, la pregunta del millón es cuándo preocuparse, cuándo el docente debe empezar a pensar en hacer una cita con los padres. Primero que nada, dejemos de lado nuestra unidad pedagógica y el tercer grado. Básicamente lo que dice cualquier manual en cualquier país del mundo es, si el niño cuando termina primer grado no lee de acuerdo a los objetivos de primer grado, hay que prestar atención. Lo que pasa es que nosotros no tenemos objetivos lectores en primer grado. Este es el punto. Pero por eso, si uno enseña explícito y ve que hay niños que no avanzan, ok, ahí tengo un motivo. Cuando los niños no automatizan, les cuesta aprender las letras, no logran y están trabados en poder aprender las letras. Pero básicamente, formalmente, esto es lo que hay que tener en cuenta. Los niños, hay chicos que funcionan muy alto y entonces parece que llegan a tercero leyendo. A la medida argentina leen por ahí 30 palabras por minuto, que es poquísimo, poquísimo. Y leen de modo poco preciso, pero leen y compensan por ahí con unas cosas de oralidad muy buenas y todo. Tengo que tener mucho cuidado, porque básicamente entro acá con cada uno tiene su tiempo y entonces empieza todo lo que ustedes dijeron antes. Problemas curriculares, porque hay cosas que había que leer para aprenderlas y no las pudo leer y no las aprendió. Entonces empezamos con, y bueno, tiene baches curriculares, necesito adaptaciones de currículo, necesito un maestro integrador. No. Problemas emocionales, autoestima, va al psicólogo. No va a mejorar. Y problemas sociales, porque lo molestan, no tiene amigos. ¿Por qué? Y básicamente porque se genera un círculo vicioso donde a los chicos les cuesta muchísimo entender, si no saben qué es lo que le pasa, que no tiene nada que ver con la inteligencia. Y les cuesta muchísimo entender que ya va a aprender a leer y que simplemente un ajustar el proceso y acompañar el proceso y no es un déficit a largo plazo. Son las 7. Yo lo que voy a hacer es dejar de compartir y preguntarle si hay preguntas. Todo lo que sigue lo vemos la vez que viene y la otra. Dale, vamos, Debbie. Hola, una consulta. Anda dando vueltas algo que se viene diciendo como que algunos formatos de letra favorecen más a la lectura para los chicos con dislexia. Yo no sé qué tan real es eso. No es nada real porque básicamente la dislexia no es un problema visual. Entonces no tiene que ver con la letra que les pongas. Pero esto, hay otra cosa, que por eso uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Es real que hay letra que mejora? No, lo que hay letra, hay cosas que empeoran para todos, pero para los chicos con dislexia más. Por ejemplo,
fotocopias, clarita, que no se ve nada, la letra toda apretadita, los renglones apretados, para que entre más en una hoja, que es más barato de imprimir. Entonces, lo que complica es cuando se ve mal, la letra no es clara y todo. Le complica a todo el mundo, pero a los niños que tienen más dificultades les complica más. Pero el dyslexic font es muy lindo, pero no mejora la lectura. Bárbaro. Tengo Paula. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Mira, yo trabajo en una ONG donde hacemos talleres de alfabetización y donde nos llegan chicos grandes, 10, 11, 12, hasta 14 años, que no han sido alfabetizados y los han dejado avanzar llegando a la secundaria. Muchos de ellos, con los programas de alfabetización que trabajamos, logran alfabetizarse a esa edad, pero lo logran y después con un acompañamiento, bueno, van. Hay otros que no lo logran em, y tienen mucha dificultad de acceso a los psicopedagogos para hacer una evaluación. Y nosotros nos sentimos perdidos que no sabemos cómo acompañarlos porque no tenemos un equipo, no podemos tenerlo por cuestiones económicas. La pregunta es, con esos chicos que no logran aprender a leer y escribir, primero, ¿cómo se hace el diagnóstico? Si fueran un psicopedagogo, si no han adquirido nada de eso, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y segundo, ¿qué otras herramientas tenemos para poder acompañarlos? Porque nos sentimos muy frustrados frente a chicos que están esperando capaz que 1 año y medio un turno en el hospital para una psicopedagoga, que muchas veces si llegan no les hacen diagnóstico, o sea, les hacen diagnóstico, pero después no hay tratamiento. No sé, ¿tenemos alguna herramienta nosotros desde nuestro lugar para poder acompañarlos? A ver, es la pregunta del millón y la respuesta que te voy a dar no te va a gustar. Pero vamos a hablar honestamente. Es no, no y no a todas las preguntas. La primera es cuando separemos los que sí se alfabetizan de los que no se alfabetizan. Los que se alfabetizan, hay una cosa en educación que se llama el efecto Mateo, que es que la brecha a lo largo de la escolarización de los niños que tienen menos, digamos, que están aprendiendo menos, se abre y no se cierra nunca. Si los programas remediales de Argentina funcionaran, hay muchísimos, muchísimos. No tendríamos los resultados educativos que tenemos, porque hay muchos métodos remediales, pero obviamente es la curita en el Titanic, funcionan un poquito. Para algunos funcionan bien, para la mayoría, para un niño que llega a sexto grado, por ejemplo, o a cuarto. Te voy a poner un ejemplo menos grave, a cuarto, sin alfabetizarse. Para lograr niveles lectores de cuarto grado, vos necesitarías un programa todos los días, 2 horas a contraturno de la escuela con un maestro alfabetizador 1 a 1. Es imposible por temas logísticos, económicos y de recursos humanos. Es imposible. Entonces, volvemos a lo que decíamos al comienzo. Tiene que ver con cómo se enseña a leer y escribir en Argentina. Si se enseñara bien, eso no pasaría. Te pasaría que hay un grupo que le cuesta más, que igual le costaría menos, pero ese grupo que vos tenés y que no logra alfabetizarse, es imposible saber sin conocerlos, porque ahí seguramente vas a tener una bolsa de situaciones muy severas, medioambientales, muy severas, que impactan, digamos, estrés, que impactan en el aprendizaje en general, pero de vuelta, insisto, muy severa, no es niños en situaciones más vulnerables, muy severas, vas a tener discapacidad y vas a tener trastornos del lenguaje, es un 7% de la población, es muy alto el porcentaje, y vas a tener dislexia, son 4 cosas. En muchos vas a tener 2, 3 o 4, y en algunos 1. No, digamos, la única forma para eso es un diagnóstico. Necesitas medir ahí inteligencia, procesos lectores, lectura, necesitas una evaluación. Pero, como decís, bueno, esta es la evaluación y después el tratamiento, porque si no es decirle a alguien te estás muriendo y no te puedo llorar. Entonces es muy complejo. Yo entiendo el nivel de dificultad y me parece que ahí lo más, eh, a ver, lo más razonable en el sentido de por lo que se puede hacer es seguir trabajando alfabetización de modo muy intensivo con estos chicos a ver qué se puede lograr. Gracias. De nada. ¿Qué más? A ver, había algo en el chat, creo. A ver, vi que alguien escribía Sí. algo.
Cuando el niño le cambia el ritmo a las canciones, por ejemplo, ¿puede entenderse como un indicio de dislexia? No, nada que ver. La dislexia es la dificultad para aprender a leer, nada más. Todo lo demás no es dislexia. Nunca vi un chico que le cambie el ritmo a las canciones, pero bueno, puede ser. No, no tiene nada que ver. Cuando a un chico le cuesta aprenderse las canciones del colegio es otra cosa. Cuando a un chico en inicial le cuesta aprenderse las canciones, en general es por problemas fonológicos, que le cuesta la musicalidad de la lengua, que es la rima. Entonces no le cuesta traer las palabras que las escuchó 1000 veces, es un problema mixto, digamos, de léxico y de sistema fonológico. Pero tampoco es un diagnóstico. Pero son preguntas que hacemos nosotros en el diagnóstico retrospectivas, digamos. Sabía los nombres de los compañeros en jardín, conocía los nombres de los colores. No es que no sabe el color. Si vos le decís, esto es azul, te va a decir, no, es amarillo, sí. Pero si vos después venís y preguntás, ¿qué color es este? Por ahí te dice verde, pero sabe que no es verde, pero la palabra que trae es verde, que es un problema léxico. Así que eso puede pasar. Giselle. Sí, hola, ¿qué tal, Florencia? Te quería consultar. Tenemos un alumno en tercer grado con dislexia diagnosticado. Reconoce las letras. Nosotros trabajamos con conciencia fonológica desde primer grado y el profe ya había pasado a la imprenta minúscula y las estaba reconociendo, ¿no? Las estaba reconociendo en imprenta minúscula. Después la psicopedagoga nos pidió volver para atrás y que continúe en imprenta mayúscula, lo que a nosotros nos hizo ruido, porque podía avanzar, se notaba que podía avanzar, estaba avanzando. El profe, bueno, no hizo caso y siguió con imprenta minúscula. Bueno, él hoy lee en imprenta minúscula, ¿no? Con un trabajo súper sistematizado, y bueno, y de la mano de la conciencia fonológica. Mi pregunta era esa, porque sabemos que la imprenta mayúscula te sirve, o sea, reconocemos letras y después pasamos a la minúscula porque todo lo que él tenga que leer está en minúscula. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde la mayúscula? ¿Cuándo empieza la minúscula? Y bueno, ¿y qué pasa en estos casos? Que se enseñe en mayúscula es un delirio argentino. No hay ninguna lógica científica en enseñar con mayúsculas. Somos de los pocos países del mundo que enseñan en mayúscula, en imprenta mayúscula. No tiene ninguna lógica. Y no hay ningún estudio científico que avale enseñar en mayúscula. Es una idea de que porque el palote es más fácil. Y una idea. Cualquier letra hay que enseñar el trazo, hay que enseñar a hacer la letra, caligrafía. Entonces, ¿pero por qué sobre todo? Porque, si, como decías vos, el mundo está en imprenta minúscula y mayúscula para nombres propios y comienzo de oración. Si yo no leo imprenta mayúscula, soy analfabeto funcional. El chico puede querer escribir en imprenta mayúscula, allá él, pero tiene que leer la imprenta minúscula. Es un problema con algunas psicopedagogas que mandan a hacer eso. Entiendo, pero no. Me parece bien la política que tomaron ustedes. Ahora, voy a volver a algo que vos dijiste al pasar, que lo vamos a retomar. Conciencia fonológica y enseñar las letras son dos cosas distintas. La conciencia fonológica es antes de presentar las letras, sin letras. Cuando pongo letras no estoy trabajando más conciencia fonológica. Y se debería hacer en inicial, debería empezar en sala de 3, 4, 5, entonces en primer grado ya puedo abrirle la puerta a todas las letras. Pero solamente al pasar, igual vamos a ver conciencia fonológica, nosotros referido a dislexia, no a alfabetización, pero lo vamos a tomar. Pero sí, está bien lo que hicieron con la letra. Bien, otra pregunta, Florencia. Sí, nosotros trabajamos con los predictores de la lectura y tomamos, bueno, una capacitación que hicimos con las doctoras Pearson. En relación a los que vos comentás, entonces, primer grado tendría que empezar del día 1 con imprenta minúscula. Sí, sí. Imprenta minúscula y mayúscula para nombres y comienzo de oración, desde el comienzo. Bien, bien. Gracias. De nada. Natalia. Hola, buenas tardes. Yo soy de Mendoza y en Mendoza tenemos el censo de fluidez, lectora y de comprensión. La duda que a nosotros se nos presenta siempre con los chicos que ya están con su diagnóstico de dislexia, esta instancia que por supuesto los pone nerviosos, ellos están en el listado, las lecturas se presentan desde el gobierno escolar, entonces se encuentran con esta instancia, con estas lecturas que por supuesto un chico de sexto nos está leyendo
menos de lo esperado para la edad. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué se aconseja? ¿Cómo trabajarlo? Existe una, si bien en el listado apareció recién este año para poder marcar si teníamos dislexia, un avance que, bueno, gracias a las observaciones que han ido haciendo los diferentes equipos directivos que íbamos marcando que existía esta realidad, porque si no en el censo nos salía más bajo, porque bueno, el chico disléxico quedaba fuera. Entonces, bueno, por ahí, ¿qué se aconseja? Acá vas a tener muchas respuestas distintas. Ujú. Me preguntas a mí, yo tomaría la prueba de fluidez lectora a todos, incluidos los niños que tienen diagnóstico, explicándoles que vos sabés que tienen, pero que esto lo hacen todos, total, no es que lo escucha todo el mundo leer, es solo con el docente, porque además te permite a vos ver, es de las pocas veces que lo escuchás leer, ver cómo va avanzando. No hay, digamos, sobre todo si después para el análisis de resultados quedas por fuera, no hay problema. Excelente. Gracias. De nada. ¿Algo más? Sí, yo te hago la última pregunta, Florencia, porque he visto que en las pruebas de fluidez lectora nosotros nos hemos basado justamente no tengo acá a mano, pero las que propone en su libro de dislexia la doctora Pearson. Después he visto otras pruebas de fluidez con rangos bastante variables en cuanto a cuántas palabras por minuto tienen que leer los chicos. Esa era una de nuestras preguntas como equipo institucional. Bueno, ¿cuál tomamos? Nosotros estamos tomando esta que presenta la doctora Pearson en su libro Dislexia. Después hemos visto otra que es un poquito más exigente, digamos. Ahí el problema es que la media depende de la media del país, porque no es madurativo. Si vos no enseñás a leer y no practicás lectura oral en clase, y los números que vas a tener son bajísimos. Uno, mundialmente, lo que uno esperaría para un chico de primer grado es un rango entre 40 y 60 palabras por minuto. Es muchísimo más de lo que se espera acá. Tanto es así que cuando la gente de Glyphim hizo los baremos para Argentina y Uruguay, son distintos y son mucho más bajos que en España. Pero tenés que tener una media. Entonces nosotros no tenemos, ahora vamos a empezar a tener, viste, Mendoza tiene, Buenos Aires empieza a tener, pero los tenés para tercer grado, que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene baremos entre 38 y 45 palabras para fin de primer grado. Pero de vuelta, también es bajo, pero porque toda la región Latinoamérica y el Caribe tiene valores muy bajos, muy bajos. Entonces, eso está ligado, es como un texto, como si decís, trabajamos en la clase con textos decodificables. Eso solo es decodificable alineado y asociado a un programa de lectura que enseñó esas letras. La prueba de fluidez es lo mismo. Vos podés tener dos cosas. Uno, lo que se hace, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires ahora, que es tomar a todos en tercero para ver cómo están, cortan, hacen un corte arbitrario a ese, digamos, que son los que leen menos, y esos van a un programa remedial. Pero no tienen una media esperada todavía, porque lo usan para ver cómo están y para trabajar con el sector que está más bajo. Ahora, la media es baja. Esto es una. Otra cosa es, si vos lo hacés, vos tenés una institución donde escuchás leer a los chicos desde primer grado todo el tiempo y tomás la prueba de fluidez, medio de primer grado, fin de primer grado, medio de segundo, ahí ya tenés distinto, los vas a los chicos y practicás lectura en voz alta. Nunca con el mismo texto que le vas a tomar la prueba de fluidez. Jamás nunca. El texto de fluidez lo tienen que ver por primera vez en ese momento. Nosotros lo tomamos 2 veces al año de primero a séptimo. Sí, por eso. Entonces son las medias y vas a tener una media para tu escuela, pero no tenemos medias nacionales nosotros todavía. No Gracias. tenemos. De nada. No sé si hay más. Florencia, te consulto. Sí, Cuando recibo la minúscula en primer grado, vos te referí que la conozcas para poder leer, ¿no? O también sí, trazarla y que puedan escribirla. todo. Enseñás con esa letra a leer y a escribir. A ver si tengo acá, espera, a ver si tengo acá algo para mostrarte. Espérate, que justo tenía. A ver, a ver, a ver. Si tengo algo, te muestro, pero espera, un segundo.
Enseñás así. Perfecto. Ya es la P minúscula. Enseñás el trazo, se practica el trazo, enseñás, la practican y cuando ya tenés 3 letras que podés armar palabras, empezás a trabajar dictado. Perfecto. Con corrección inmediata. Siempre. ¿Y de la cursiva qué es lo que pensás? La escritura en cursiva. La cursiva, hay más opiniones que otra cosa. La idea de que uno habla corrido, entonces la cursiva representa eso, no tiene ningún sustento científico. Lo que se lee y se escribe en el mundo, lo que se lee es imprenta, no es cursiva. Entonces, si el chico lee solo imprenta mayúscula o solo cursiva, no puede leer ningún libro en el mundo. Una vez un maestro me dijo, bueno, pero si no, no va a poder leer mapas. Bueno, el que quiera leer mapas tiene que aprender a leer mapas. Es como leer un jeroglífico, tenés que aprender a leer el jeroglífico. Pero vos puedes enseñarlo. Yo no lo haría nunca en primer grado, porque el nivel de esfuerzo que requiere, pero si enseñás cursiva, tenés que hacer caligrafía, porque la mano no está preparada, así como el cerebro no está preparado para la lectura, la mano no está preparada para la letra. Tenés que practicar la caligrafía, que la cursiva es contraintuitiva, ¿viste? Va, vuelve, hace unos firuletes. Depende de los países. No es necesaria. Bueno, no sé si tenemos algo Gracias. más. De nada. Bueno, entonces, son las 7:15. Un par de temas. Hagan el cuestionario. Tenían un cuestionario después de la primera clase. No era optativo. No sé qué ver. Háganlo, por favor. ¿Les sirve a ustedes? Era sobre la primera clase. Lo que va a venir después es un trabajo para hacer adaptaciones para dislexia. Ya no vamos a hacer más cuestionario. Así que, por favor, les pido que entren al campus, hagan el cuestionario. Si tienen dudas, nosotros, la próxima clase va grabada, seguimos con dislexia y ya ahora seguimos todo con esto. Vamos a ver toda la parte de conciencia fonológica, vamos a ver cuestiones teóricas también, y después vamos a ver la ley y adaptaciones posibles y todo. Y la idea es que hagan un trabajo práctico pensando en qué adaptaciones se podría hacer para un chico. Ya les vamos a dar todas las indicaciones, ¿sí? Así que, por favor, hagan el cuestionario. Cualquier duda la suben al campus. La última clase les pediría que se reserven 1 hora y media, así podemos terminar y tenemos tiempo suficiente para todas las preguntas que haya. Yo igual voy a dejar pocos temas, tema de clase, para que podamos tener la mayor ida y vuelta posible. Y podamos conversar y todo, que va a ser nuestro último encuentro. Así que nuestro último encuentro es exactamente ya les digo, el lunes 11. Lunes 11 tenemos encuentro nuevamente. Así que nos vemos el 11, cuestionarios de por medio, por favor. Flor, una cosita chiquitita que digo, a los que capaz hicieron el cuestionario y les fue mal, fui liberando los cuestionarios para que puedan volver a hacerlo, ¿sí? Así que no se preocupen, porque quizás, bueno, hay algunas cosas para revisar o lo quieren hacer de nuevo. Bueno, los que les fue mal tienen la oportunidad de volver a hacerlo. Dolores, Bueno. te consulto algo, porque a mí me sale también TIC clase 2, por ejemplo. Ok. Pero no está publicada. ¿Vos te parece ya publicada la clase 2? Y yo ya hice también el formulario. Ok, ahora voy a revisar entonces. No te preocupes. Sí, porque no había otra clase. Teníamos la 1, esta es la 2, y ahora ya va a subir la 3, que yo estaba esperando porque quería ver bien exactamente hasta dónde llegábamos, cuánto hubiera. Y, así que esta es la 2, después sube la 3 y la 4 de vuelta es sincrónica. Así que no debería haber una clase 2. Vamos a revisar. Ahora reviso. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Una preguntita nomás, Dolores, para Dolores, porque quiero bajar el material escrito y no me deja. ¿Eso es factible o no sé si soy yo o es que no se puede? Yo probé todo y yo lo bajaba perfectamente, no sé si algunos tienen inconvenientes. Lo mandé por mensajería interna en las 3 aulas
como en un PDF, en un archivo adjunto, debería haberle llegado un mensaje al aula, un mensaje interno donde está el PDF. Verifico Bien, esto último gracias. que decís, pero me pasó lo mismo la semana pasada. Yo tuve Ok. problemas, pero me llegó también el material por mensajería interna. Bueno, me alegro entonces, sí, perfecto. Entonces, Yo no pude hasta ahora. cosa está ahí, lo pueden bajar desde ese mensaje. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, a todos, Muchas un placer. gracias. Chao, chao. Gracias, Chau, chau. gracias. Hasta luego. Chao.